Bienvenidos a este acto de homenaje a dos diplomáticos ejemplares como fueron José Rojas Moreno y Constantín Caracho. Para mí, como director de este centro, es un orgullo recibirles. Veo muchas caras amigas, pero también unas caras nuevas. Y sobre todo voy a dar un mensaje muy breve a esas caras nuevas para que sepan cuál es el lugar en el que están. Este es un centro creado por tres instituciones españolas: el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es servir de puente entre España y el mundo judío. Y yo creo que lo que hacemos hoy aquí realmente es un ejemplo de lo que es este centro. Nos dedicamos a ser puente entre España y el mundo judío. Probablemente uno de los ciclos más intensos que ha tenido en la historia reciente, que es la labor, la tarea que desarrollaron una serie de diplomáticos españoles que tuvieron el valor de no pasar de largo frente al sufrimiento humano, que afrontaron la realidad, que hicieron del principio de humanidad prevaleciera sobre el principio de legalidad. Recientemente se ha publicado un libro escrito por el profesor José Antonio Lisbona, que hoy nos acompaña, y además ese libro es la consecuencia de una exposición inaugurada también un tiempo antes, que se llama Más allá del deber, y que narra la historia de estos diplomáticos españoles. Centros para Israel, desde su inicio, lleva trabajando este tema. Hemos hecho muchísimas actividades en este campo de los diplomáticos españoles. Hoy nos acompañan, por ejemplo, representantes de la familia Saint-Brie. Sobre la figura de Ángel Saint-Brie hemos hecho muchas actividades aquí en Madrid y en otros muchos lugares. La memoria del Holocausto es algo sagrado, pero algo que además es una responsabilidad de todos. Y siempre solemos decir que no solo recordamos a los que el Holocausto sacrificó brutalmente por la justicia, por el hecho de recordar sus nombres, que es cierto, así debe ser, que esos nombres no se olviden, sino también por una enseñanza, que es que esa barbarie que ocurrió podría volver a ocurrir. Y esa es la enseñanza que entre todos tenemos que sacar. Y estas pequeñas aportaciones que vamos haciendo tienen siempre ese objetivo de docencia, casi de lo que es cultura democrática, cultura de derechos humanos y cultura de libertades. Si fomentamos eso, evitaremos que algo como el Holocausto, aunque sea en una escala menor, pueda volver a ocurrir. Porque no olvidemos que donde surgió el Holocausto, en concreto en el país en el que surgió la barbarie, era el país más avanzado, más desarrollado de su época. Por lo cual, esa es una enseñanza que siempre tenemos que sacar. Y junto a estos diplomáticos españoles hubo otros muchos, de muchas nacionalidades. Y hoy tenemos el honor también de contar, como digo, con este diplomático, la memoria de este diplomático, Constantín Caracho. Todo esto que ven aquí es el fruto de una iniciativa del embajador John Virku, que un día me llamó hace unos meses, y empezamos a hablar los dos. Hicimos una especie de tormenta de ideas, y una de las ideas que surgió es que yo me acordaba, y él también tenía ese dato, de que uno de estos diplomáticos era pariente de Alberto Ruiz Gallardo. De hecho, quiero recordar, Alberto, que el día que tú nos lo dijiste fue precisamente en esta sala, ahora hace aproximadamente 4 años, cuando presentaste la Ley de Nacionalidades Sefardíes junto al ministro García Margallo. Ese fue el día en que Alberto, además lo dijo en público. Nosotros que habíamos estudiado la cultura rocomarco, pero hasta ese momento no teníamos conciencia de ello. Entonces, Alberto se unió de manera entusiasta a esta iniciativa y hoy es el fruto de esta reunión entrañable entre nosotros tres y que dijimos, bueno, esto hay que ponerlo en valor y qué mejor manera de hacer una iniciativa conjunta a este respecto. Bien, pues sirvan estas palabras de presentación y yo voy a ir dando, ahora vamos a tener una mesa institucional y voy dando la palabra a los ponentes que están aquí de manera breve para que luego los ponentes, digamos ya de contenidos, puedan hablar de una manera más extensa. Entonces, en primer lugar, nos hablará Belén Alfaro, que es la embajadora en misión especial para Alianza de Civilizaciones y el Diálogo Interreligioso, y la jefe de la delegación de España en la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Muchas gracias, ministro, director general, embajadores, director de Casa Saharat, señoras y señores. Muchas gracias por la invitación a asistir a este acto. Y querría tratar en esta breve introducción dos cuestiones. Por una parte, la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que es la en cuyo marco se celebra este acto, y en segundo lugar, una referencia a los diplomáticos de distintos países y funcionarios del servicio exterior que colaboraron en la salvación de vidas durante el Holocausto. En cuanto al primer punto, la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que es una organización de la que España es miembro desde el año 2008 y existe un empeño por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores por recordar y honrar a las víctimas del Holocausto, promover la educación sobre el Holocausto y combatir el antisemitismo
y en dicho marco los distintos ministerios han promovido distintas medidas. Aquí querría resaltar la inclusión de la memoria del Holocausto en la educación primaria, con la aprobación de la última ley de educación en el año 2014. Querría resaltar las medidas del Ministerio de Justicia en materia de delitos de odio, la nueva regulación en el Código Penal de la incitación directa o indirecta a la violencia por antisemitismo, y también incluye la negación y trivialización del Holocausto, y los informes que realiza el Ministerio de Interior desde el año 2014 en materia de delitos de odio. Pero la actuación del Gobierno de España en este campo no puede separarse del contexto de las relaciones entre España y el mundo judío, y con la recuperación de la memoria de Sefarad, que ha impulsado, y en este sentido especialmente impulsado por el ministro de Justicia cuando se presentó la ley para la concesión de la nacionalidad a los judíos sefardíes de origen español, que fue impulsado por el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, que en esos momentos que nos honra con su presencia. Quisiera hacer referencia a la presidencia rumana de la Alianza Internacional de la Memoria del Holocausto, agradecer encarecidamente al embajador Constantinescu, presidente de esta alianza en estos momentos, desde el mes de marzo, una presidencia anual. Querría, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, un gran agradecimiento por haber venido aquí a España, haberse desplazado para participar en este acto, que es un acto conjunto, rumano-español, de memoria de aquellos que salvaron vidas por el Holocausto. Y quisiera también resaltar el trabajo realizado por la presidencia rumana, cuyo primer plenario tuvo lugar la semana pasada en Bucarest. Han sido unos comienzos importantes, especialmente porque se ha aprobado una definición de trabajo de antisemitismo. Es un paso muy importante. Esto ha sido vivamente apoyado por España, esta adopción. Consideramos que es importante que haya una definición, en estos momentos es una definición de trabajo. Posteriormente se someterá a otras organizaciones internacionales. La presidencia alemana de la OSCE ha anunciado que quiere presentar también para aprobación dentro de dicha organización esta definición de antisemitismo, una definición de trabajo de antisemitismo que ha sido un gran logro de la presidencia rumana de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. En segundo lugar, centrándonos en el tema objeto de este acto, que es la actuación de dos diplomáticos español y rumano que salvaron vidas durante el Holocausto. Querría resaltar aquí también la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores, que atribuye gran importancia a honrar su memoria. Para ello, una iniciativa de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores con la realización de una exposición y financiación de un libro sobre los funcionarios españoles que salvaron vidas durante el Holocausto, cuya coordinación encargó el Ministerio al profesor Lisbona, y cuya financiación también la asumimos del Ministerio para la publicación del libro. Por lo tanto, es una prioridad del Ministerio, me gustaría resaltar. Y en segundo lugar, no me voy a extender en la figura de las dos personas que homenajeamos y que honramos en este acto, porque lo van a hacer con muchísima mayor conocimiento y erudición los intervinientes posteriores, pero sí que querría resaltar en relación con José de Rojas y Moreno, ministro de España en Bucarest entre 1941 y 1943, que tuvo muchos logros. Expedición de pasaportes, certificados de inscripción en el registro de la delegación, petición de aplicación de cláusula de nación más favorecida para las actividades industriales y comerciales de los judíos españoles allí. Tuvo muchos logros, pero lo que me gustaría destacar ahora es una de sus facetas,
que creo que explican verdaderamente todo lo que hizo y por qué todos esos logros, que no fue solo en su etapa en Bucarest, sino también cuando era director de relaciones con Europa y daba instrucciones a embajadas, como la embajada de Roma. Y esta faceta es que para José de Rojas y Moreno, los sefarditas españoles que residían en Rumanía eran simplemente compatriotas, eran súbditos españoles, sus connacionales, sin mencionar su condición de judíos. Esto es quizá un aspecto intrínseco, eran españoles sin distinciones de religión, cultura, y eso también le llevó a defender a los sefarditas, a la comunidad sefardita que se encontraba en Bucarest. Bien, no me quiero ya extender más, pero muchas gracias por la invitación y es un honor participar en este acto para honrar a personas ejemplares que todo lo arriesgaron en la más noble de las misiones, la salvación de vidas humanas por encima de las diferencias de religión, cultura, nacionalidad o raza. Escucharemos a continuación al embajador Minea Constantinescu, que es el presidente de la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto por parte del gobierno rumano. ¿Nos hablará en rumano o en inglés? ¿O cuál es? En rumano, perfecto. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest eveniment important organizat aici la Casa Sefarad Israel. Excelencia, señoras y señores, les agradezco muchísimo por la invitación que me han hecho para participar en este importante evento organizado en la Casa Sefarad Israel. Așa cum s-a spus, mă aflu aici în calitate de președinte al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului, mandat pe care România îl exercită în cursul acestui an. Tal como se ha dicho, me encuentro aquí en España en mi calidad de presidente de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, mandato que Rumanía está ejercitando en el periodo de este año. Vreau să-i mulțumesc doamnei Belen Alfaro, șefa delegației Spaniei la Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului, pentru prezentarea pe care a făcut-o în introducerea misiunii Alianței și pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus despre președinția română la această alianță. Quisiera agradecer a la señora Belén Alfaro, la jefa de la delegación de España en la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, tanto por la introducción que ha hecho a la organización como por las bonitas palabras que ha dirigido a la presidencia rumana. Aș adăuga doar că activitatea acestei organizații este construită în jurul principiilor Declarației de la Stockholm din anul 1998 și are 3 piloni de acțiune: educația, memoria și cercetarea problematicii Holocaustului. Quisiera añadir solamente que la actividad de esta organización está construida en torno a los principios de la Declaración de Estocolmo de 1998 y tiene 3 pilares de acción: la educación, la memoria y la investigación sobre el Holocausto. Misiunea IHRA este de a se asigura cercetarea nedistorsionată a Holocaustului, de a se asigura că educația despre Holocaust a noilor generații și de a comemora victimele Holocaustului cu onoarea și demnitatea cuvenită. La misión de la Alianza es la de asegurar la investigación sin distorsionar del Holocausto, asegurar la educación sobre el Holocausto de las nuevas generaciones y también conmemorar con el debido honor y dignidad las víctimas del Holocausto. Deciziile pe care le luăm au în spate munca neobosită și bine documentată a experților. Las decisiones que tomamos tienen detrás de ellas el trabajo y los esfuerzos de los expertos. Un exemplu este și cea mai recentă plenară a Alianței, care a avut loc la București săptămâna trecută, când am adoptat definiția de lucru a antisemitismului.
Uno de los ejemplos en este sentido es la más reciente plenaria de la Alianza que tuvo lugar en Bucarest la semana pasada, con ocasión que nos ha permitido adoptar la definición de trabajo del antisemitismo. Doresc să profit de această ocazie pentru a mulțumi delegației spaniole care a susținut la plenara de la București acest demers, al cărui rezultat este important, mai ales pentru specialiști, pentru experți. Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a la delegación española que apoyó en la plenaria de Bucarest este esfuerzo y cuyo resultado es más importante especialmente para los especialistas y, bueno, para los expertos. Definiția de lucru are rolul de a ghida de acum înainte experții din organizația noastră în activitatea lor și de a ilustra posibilele manifestări de antisemitism. La definición de trabajo tiene el papel de guiar a los expertos de esta organización en su actividad y de ilustrar las posibles manifestaciones de antisemitismo. Mulțumesc cu această ocazie Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării pentru susținerea de care IHRA se bucură constant din partea Regatului Spaniei. Quisiera agradecer a través de esta ocasión también al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España por el apoyo que ofrece a la Alianza y por el apoyo constante que ofrece el Reino de España. Doresc să transmit acest mesaj de mulțumire și apreciere reprezentantului Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării, domnului director general pentru media și diplomație publică, Tomás Poveda Ortega, și, bineînțeles, șefei delegației Spaniei la IHRA, doamnei Belén Alfaro. Quisiera transmitir este mensaje de apreciación y agradecimiento a los representantes del MAE en este evento, al director general para la relación con la media y la diplomacia pública, Tomás Poveda Ortega, y a la jefa de la delegación de España en la Alianza, Belén Alfaro. Doamnelor și domnilor, expoziția de documente pe care o vom vedea astăzi are la bază cercetarea științifică a arhivelor, o activitate care este un pilon al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Señoras y señores, la exposición de documentos que vamos a ver hoy se basa sobre la investigación científica de los archivos, un esfuerzo que representa el pilón de la actividad de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Elementul special este punerea în aceeași pagină a activității a doi diplomați care ar trebui să fie un exemplu de urmat pentru noi toți, românul Constantin Caragea și spaniolul José de Rojas Moreno. El elemento especial de esta exposición es la puesta en página de la actividad de dos diplomáticos que deberían de ser un ejemplo a seguir para todos nosotros, el rumano Constantin Caragea y el español José de Rojas Moreno. Cei doi diplomați au contribuit la salvarea evreilor în perioada tragică a Holocaustului, unul la București și celălalt la Berlin. Indiferent de locul în care s-au aflat, condițiile în care au acționat, cei doi și-au riscat viața pentru ca asemenea lor să aibă o șansă la viață. Los dos diplomáticos han contribuido a la salvación de judíos durante el periodo trágico del Holocausto, uno en Bucarest y el otro en Berlín, independientemente del lugar donde se encontraban, las condiciones en las que tuvieron que actuar, los dos han arriesgado su vida para que semejantes suyos tengan una oportunidad para vivir. Omagiem astăzi împreună doi diplomați care și-au înscris numele lor și numele țării lor în Cartea de Onoare a celor ce au sfidat teroarea și ura în folosul umanității și valorilor acesteia. Curajul lor va fi mereu o sursă de inspirație privind misiunea diplomației pusă în slujba umanității. Estamos haciendo un homenaje hoy a estos dos diplomáticos que han escrito sus nombres y los nombres de sus países en el libro de honor y que han desafiado el terror y el odio en beneficio de la humanidad y de los valores de la humanidad. Su valentía siempre van a ser una fuente de inspiración para la misión de la diplomacia que tiene que estar al servicio de la humanidad. Stimată doamnă Teresa Jiménez, domnule ministru Alberto Ruiz Gallardón,
Mă bucur că ne sunteți aproape și mă bucur să văd că urmașii salvatorilor evreilor continuă povestea acestor oameni curajoși. Estimada señora Teresa Jiménez, estimado ministro Alberto Ruiz Gallardón, me alegro que están con nosotros hoy y que los herederos de estos salvadores de judíos continúan su historia. Suntem recunoscători și vă mulțumesc pentru această impresionantă lecție de viață și contribuție pe care înaintașul dumneavoastră, diplomatul José de Rojas y Moreno, a lăsat-o generației noastre și generațiilor următoare. Somos agradecidos y les agradezco a ustedes por esta impresionante lección de vida y contribución que su antepasado, el diplomático José de Rojas y Moreno, ha dejado a nuestra generación y a las generaciones venideras. Este datoria noastră a tuturor să învățăm din lecțiile trecutului și să privim cu responsabilitate către viitor. Să învățăm noile generații că trebuie să facem tot posibilul pentru a nu permite repetarea greșelilor trecutului. Es nuestro deber de todos aprender de las lecciones del pasado y mirar con responsabilidad hacia el futuro, enseñar a las nuevas generaciones que tenemos que hacer todo lo posible para no permitir la repetición de los errores del pasado. Să nu contenim a spune tinerilor adevărul despre istorie, pentru ca niciodată tinerii să nu își piardă curajul în fața istoriei. No dudar nunca en decir a los jóvenes la verdad sobre la historia para que nunca los jóvenes pierdan su valentía delante de la historia. Mulțumesc totodată domnului Miguel de Lucas, directorul general al Casei Sefarad Israel, pentru găzduirea acestui eveniment. También agradezco al señor Miguel de Lucas, director general de la Casa Sefarad Israel, para acoger este evento. Fiecare dintre noi, cei care intrăm pentru prima dată în această impresionantă instituție, regăsim aici imagini familiare, imagini senine și imagini tulburătoare din existența comunităților sefarde de care ne leagă toată prietenia și admirația. Cada uno de nosotros que entramos aquí por primera vez en esta impresionante institución, encontramos aquí imágenes familiares, imágenes tanto que nos recuerdan esos momentos difíciles de la existencia de la comunidad sefarad, con la cual nos vincula a través de la amistad y la admiración. Dați-mi voie să vă mărturisesc sentimentul profund că prin prestigiul și simbolistica ei, Casa Sefarad Israel este o casă a noastră, a tuturor. Vă mulțumesc! Quisiera confesarles el sentimiento profundo que a través de su prestigio y la simbolística, la Casa Sefarad Israel es nuestra casa, la de todos. Les agradezco. Muchas gracias, embajador, por sus amables palabras y, por supuesto, esta es su casa y la de todos, no tenga ninguna duda. Finalmente, para cerrar esta mesa institucional, vamos a escuchar a Tomás Poeda. Para mí es una gran alegría presentar a Tomás por dos motivos. Uno, porque es amigo mío, y eso es una cosa que hemos dicho, como ustedes saben, aquí en Rumanía o en cualquier sitio. Tomás y yo hemos compartido la experiencia de dirigir una institución de la red de casas. Él fue durante varios años director de la Casa de América, y ahí juntos desarrollamos muchas iniciativas y fue un verdadero privilegio trabajar con él. Luego fue llamado a más altos designios por el ministro y ahora es director general de Medios y Diplomacia Pública, que es como la persona que coordina el conjunto de las casas del ministerio, tanto la Casa América, el Centro Sefarad Israel, la Casa Árabe, la Casa África, la Casa Asia y la Casa del Mediterráneo. Entonces, bueno, Tomás, bienvenido, tú sabes que esta es tu casa también y tú cierras este acto como representante del Ministerio de Exteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Miguel, con amigos como tú, con esas palabras, aún solo puede ofrecer la vida de grandes cosas. Excelentísimo señor Alberto Ruiz Gallardón, fundador de este Centro Sefarad de Israel, en su momento como alcalde de la ciudad de Madrid, excelentísimo señor Kim Yurku, excelentísimo señor Miguel, excelentísima señora Belén Alfaro, ilustrísimo señor Miguel de Lucas, señor José Antonio Lisbona, familiares del embajador Sanz Brief, amigos y amigas, señoras y señores. Para mí es un honor
estar en este Centro Sefa de Israel. Es la primera vez que me dirijo, ya sea como anteriormente director general de la Casa Media, como director general de medios, me quito de mi expediente una cosa que tenía que hacer, que era estar hoy con ustedes. Un día caluroso en Madrid, pero hoy estamos entre amigos. Es un día serio, pero también es un día de celebración, porque Rojas Moreno y Constantino Caracha demuestran que la condición humana puede ser excepcional. Ellos fueron dos personas excepcionales, y no han sido tantas otras personas que se involucraron en la Shoah, en salvar a hermanos judíos, porque lo que aquí sucedió, lo que en aquel momento sucedió fue realmente desproporcionado. Los que hemos tenido la suerte de estar en Israel, a mí en el año 2004 el American Jewish Committee me invitó como el primer grupo de jóvenes líderes y periodistas, en que se equivocaron porque de vida tengo poco, soy simplemente 12 años después un simple director general del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Pero tengo que decir que aquel viaje a mí me marcó profundamente. Me marcó porque pude visitar Jerusalén, pude visitar Tel Aviv, pude ver la pujanza de un país como Israel, al que admiro, pude estar en los actos del Golán, pude ver cómo se vive en Israel, también pude estar en Yad Vashem y para mí aquello fue impactante. Es un recuerdo que tengo de Jerusalén, de Yad Vashem, que se repite a lo largo de mi vida. Es decir, no es una cuestión que se quedó en el año 2004, sino que lo tengo muy presente. Todo lo que las 2 o 3 horas que estuvimos ahí, por lo menos de esa delegación, que éramos pocos, éramos 10, a mí me ha marcado profundamente. Me marcó profundamente cuando estuvimos en ese memorial de los niños, de los miles de niños que fallecieron, que fueron trajados muertos en el Holocausto, niños que probablemente habían sido Einstein, Rubenstein, Golda Meir, y hoy en día tenemos que realizar este tipo de actos en memoria de ellos y para que la condición humana recuerde lo que sucedió y lo que jamás puede volver a suceder. El Centro Sefa de Israel tiene un valor estratégico para España, para la Ciudad de Madrid, para la Comunidad de Madrid y, por supuesto, para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Y tiene un valor estratégico por varias razones. La primera es porque desde el Centro Sefa de Israel se promueve la relación con el mundo judío en todas sus divisiones, en toda Europa, en todo el mundo, con actividades de primer nivel. Quiero citar y recordar Herencia, que es el proyecto de unir, de hermanar a comunidades judías de todo el mundo, y el Centro Sefa de Israel ha tenido un papel determinante. Israel es un país también fundamental para las relaciones de España, por su valor histórico, su valor presente y su valor futuro. Un país basado hoy en día en la innovación, en el emprendimiento, que tiene tanto que enseñarnos, y que el Centro Sefa de Israel nos acerca a España, esas maravillas que también permite que España se acerque a Israel. El Centro Sefa de Israel es un alumno aventajado de la Red de Casas, es un centro al que yo siempre he admirado, antes como director general de la Casa América. Tuvo el honor de dirigir la que dicen que es la enseña de la Red de Casas, pero yo pienso, siempre me fijé en el Centro Sefa de Israel como un modelo, y con una gran admiración hicimos actividades, y todo lo que me proponía este centro lo llevamos a cabo, y todo lo que me proponía mi amigo Miguel, porque tiene un equipo humano realmente de primer nivel, por tanto, vaya mi admiración. Hemos trabajado conjuntamente, como digo, tiene un papel fundamental en recordar la memoria del Holocausto, hoy en este acto, pero a lo largo de todo el año, a lo largo de todos estos años, y por tanto también tiene una misión estratégica hoy en España y en Europa, en un momento tan importante, tan trascendental como el que estamos viviendo, y no me voy a extender porque saben de lo que estoy hablando. Y por supuesto, el Centro Sefa de Israel, siendo pequeño, pero demuestra que lo pequeño puede ser maravilloso y puede tener impacto global, porque esta institución lo tiene. Además, quiero felicitar a Miguel de Lucas y a todo su equipo por su trabajo, y me alegro, me congratulo que recientemente hemos renovado el contrato de Miguel de Lucas, que ha sido un maravilloso director general en estos últimos 3 años y tiene retos por delante en los próximos 3 años.
6 millones de actos como este jamás serán suficientes para recordar a los 6 millones de víctimas del Holocausto, pero tenemos que hacerlos hoy y siempre por ellos y para que jamás se vuelva a repetir semejante atrocidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias sobre todo en nombre de mi equipo, que tienes toda la razón, es un equipo maravilloso. Entonces ahora yo invito a todos los que están en la mesa que se sienten allí, embajador, tú te quedas conmigo, y invito a subir aquí a la mesa a Alberto Ruiz Gallardón, a Teresa Jiménez y a José Antonio Lisbona. Entonces, embajador, ande aquí. Bien, pues como ven el cambio es un cambio. Saludo a David Achuel, que acaba de llegar, presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Entonces ahora empezamos ya en la mesa de contenidos propiamente, y el primero que va a hablar es el propio embajador John Bilku, que como he dicho, gracias a él estamos aquí. O sea, fue una llamada suya, una iniciativa suya, de lo cual surgió este maravilloso proyecto, pero realmente el promotor, el primero que tuvo la idea de hacer algo conjunto y que además que recordaba la figura de Rojas Moreno y en este caso también la del cónsul Caraya, fue realmente, por lo cual embajador, cuando quieras. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, animado por el propósito de ser lo más breve posible porque contamos aquí con testimonios que yo creo que todos esperamos escuchar. No voy a dirigirme a todas las autoridades que quisiera nombrar uno por uno. Así que, autoridades aquí presentes, representantes de la comunidad judía, compatriotas humanos, amigas y amigos, antes de dar comienzo a mi presentación, quisiera simplemente expresar mi sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que nos honran hoy con su participación en este evento. El tema de hoy, tal como se ha dicho, tiene que ver con el desempeño de dos destacados representantes de la diplomacia rumana y española, quienes con su actual dedicación lograron salvar nuestras vidas del Holocausto. Hoy tendremos la extraordinaria oportunidad de conocer detalles inéditos, interesantes y especialmente muy emotivos sobre un destacado representante de la diplomacia española, José de Rojas y Moreno, tanto desde la perspectiva de los estudiosos del tema, gracias a la participación del historiador y escritor José Antonio Lisbona, como desde la perspectiva familiar, gracias a la generosa participación de doña Teresa Jiménez y de Alberto Ruiz Gallardón, en su condición de familiares y descendientes del diplomático español que hoy homenajeamos. En esta feliz circunstancia nos pareció desde la embajada importante ofrecerles el espejo, una muestra de un desempeño similar entre los diplomáticos rumanos de la época, y por ello elegimos presentarles un caso muy ilustrativo, que es el caso del diplomático rumano Constantin Caraya. Como les decía, trataré de ser breve y no entraré en detalles, entre otras razones porque tenemos testimonios muy importantes y también porque hemos decidido complementar mi presentación con una muestra de documentos inéditos seleccionados desde el archivo del Ministerio de Historia de Rumanía, que vale mucho la pena echarle una mirada al finalizar este acto en el marco del cóctel que vamos a compartir después. Siendo esto dicho, yo quisiera referirme a dos aspectos. Primero, sobre el caso de las particularidades de Rumanía, porque en el ámbito conocido del antisemitismo imperante de los años 30 y de los años de la guerra, a nivel europeo, Rumanía constituyó sin duda un caso con claras particularidades. Por un lado, el Estado rumano se sumó a la ola de tendencias políticas y acciones duras antisemitas, antijudías, como fueron la legislación antisemita que se adoptó especialmente entre 1938 y 1940, como fue el pogromo de Iași de 1941, una de las páginas más oscuras de la historia de mi país, como fue también
la decisión de deportación masiva hacia Transnistria de los judíos residentes en Besarabia y en el norte de Bucovina, y cómo fueron, entre otras cosas, la ejecución de matanzas en los territorios recuperados después de la entrada a la guerra al lado de Alemania. Pero, por otra parte, Rumanía se delimitó en algunos momentos clave, especialmente después de 1942, de las actitudes y acciones tan radicales que marcaron dramáticamente la suerte de los judíos hasta el final de la guerra. Y la contribución de algunos diplomáticos de la época a inducir estos cambios fue determinante. Hay que subrayar que en los años 1942 y 1943, cuando las autoridades alemanas presionaban insistentemente para transformar el territorio del Tercer Reich y de los estados ocupados en zona libre de judíos, las autoridades de Bucarest recibían los señalamientos continuos y firmes del director del departamento consular, Constantin Karaya, y por supuesto de otros de nuestros diplomáticos, que ponía en evidencia el carácter inaceptable y discriminatorio de las medidas adoptadas por los nazis contra los judíos rumanos, e informaba que, y cito del informe de Karaya, que está incluido en la exposición que vamos a ver, solamente el Estado rumano tenía la competencia de decidir sobre la protección que iba a asegurar a sus ciudadanos, independientemente de su origen étnico o de su religión. En el contexto de esta intensa actividad diplomática, en el otoño de 1942, las autoridades rumanas rechazaron la solicitud alemana de deportar a los judíos rumanos hacia los campos de muerte de Polonia. La historiografía de este tema demostró contundentemente de que Rumanía es parte de la geografía del Holocausto. Y siendo esto claramente definible y asumido, cabe también mencionar que la llamada solución final, tal como fue concebida por los nazis para el exterminio total de los judíos de Europa, no fue llevada a la práctica en Rumanía. La realidad de la Rumanía de aquellos años fue graficada muy bien por el presidente israelí Shimon Peres hace algunos años durante una visita oficial en Rumanía, cuando dijo, y lo cito: en el periodo más oscuro de la historia de Europa, durante el nazismo, los rumanos salvaron las vidas de muchos judíos. Fin de la cita. Pues bien, en este contexto de esta Rumanía tan particular, se desempeñaron los diplomáticos que hoy homenajeamos. Y lo segundo que quiero comentar muy brevemente se refiere, por supuesto, al actual concreto de Constantin Karaya. Para el tema que nos ocupa, los periodos más interesantes de su carrera diplomática son los años comprendidos entre 1936 y 41, cuando era cónsul general de Rumanía en Berlín, y especialmente de 41 a 44, cuando fue director jefe del departamento consular en Bucarest. Y diría que lo definitorio de su destacada labor es su insistencia en señalar a las autoridades rumanas de la época los abusos y los excesos cometidos por las autoridades alemanas en contra de la población judía, y muy particularmente en contra de los judíos con ciudadanía rumana. Los informes de Karaya, su insistencia y su actitud decidida contribuyeron a la repatriación de un gran número de judíos rumanos desde Alemania nazi y desde los otros estados controlados por el Tercer Reich. Estas extraordinarias gestiones realizadas por Karaya están muy bien ilustradas también en la exposición que hemos preparado. El momento que desencadena la actividad más febril de Karaya lo representa la decisión de las autoridades rumanas, tomada en 1942, de incluir a los judíos rumanos en las operaciones de deportación del territorio del Tercer Reich. Karaya reacciona elaborando destacados informes y memorandos internos dirigidos hacia Mihai Antonescu, ministro de Exteriores de la época, mediante los cuales llama la atención sobre la situación grave de los ciudadanos rumanos judíos y pide decisiones jurídicas urgentes para poder asegurar la debida protección a dichos ciudadanos rumanos. Sus gestiones no quedaron sin efecto y, a partir de abril de 1943, la actitud del gobierno rumano en relación con los judíos con ciudadanía rumana radicados en el extranjero, en los territorios controlados por Alemania, cambia drásticamente. Como resultado de las negociaciones rumano-alemanas, el gobierno de Bucarest obtiene en abril de 1943 el fin de las detenciones operadas por el Gestapo en contra de los judíos rumanos, los que todavía no habían sido deportados hacia los campos de exterminio a la fecha, y la repatriación de los mismos a la segunda mitad de 1943 y la primera de 1944. La suma de los documentos analizados
grafica un curso particular de la política exterior rumana en cuanto a su vinculación con la suerte de los judíos rumanos. No queda ninguna duda sobre el hecho de que las instrucciones enviadas desde Bucarest a las legaciones rumanas, gracias a los esfuerzos de Karađa, han contribuido a la salvación de muchas vidas de nuestros judíos del extranjero, como lo indicaba Karađa en uno de sus más importantes informes elaborados el 2 de noviembre de 1943. Al mismo tiempo, es bien sabido que se logró que ningún tren cargado con judíos saliera de Rumanía hacia los campos de la muerte alemanes. Cabe también resaltar que después de la caída del régimen de Antonescu, Constantin Karađa elaboró otros dos informes destacados, por ahí en octubre del 44, llamando una vez más formalmente la atención sobre la manera con la cual se actuó para asegurar la protección consular de los ciudadanos rumanos entre 41 y 44. En dichos informes pide al nuevo ministro de Exteriores actuar para establecer las responsabilidades a nivel ministerial en cuanto a la suerte de los judíos rumanos de Alemania y de los demás territorios controlados por el Reich. A la vez, presenta su dimisión del cargo, subrayando que no volverá a la actividad diplomática, y cito, mientras no tenga la prueba convincente de que se busca el cambio radical de un sistema al cual no paré de estigmatizar durante años por ser en el más alto grado dañino a los intereses superiores del Estado. Fin de la cita. Su mensaje final representaba un duro ataque hacia el nuevo ministro de Exteriores por su condición de colaborador cercano del anterior ministro de Exteriores. Y por último, un comentario sobre el formato de esta actividad, sobre lo oportuno que nos pareció poner enfrente de ustedes, como decía, en espejo los casos del diplomático rumano Karađa y del español José de Rojas y Moreno. Frente a lo fascinante que resulta para todos ver las gestiones tan apasionadas de José de Rojas y Moreno, yo creo que es siempre interesante tener una imagen de lo que pasaba del otro lado de la cancha, es decir, hacia adentro de las instituciones rumanas. Porque en definitiva, el ministro de Exteriores de la época, Mihai Antonescu, era el destinatario de casi todas las gestiones que José de Rojas Moreno ha hecho, pero también era el destinatario de todos los informes que Constantin Karađa desde adentro del Ministerio de Exteriores a su vez ha hecho. El primero para intentar salvar la vida de los judíos ciudadanos españoles y el segundo para hacer desde su posición institucional lo mismo en favor de los judíos rumanos. De esta manera pienso que contamos con perspectivas distintas hacia la noble labor diplomática de españoles y rumanos que tuvo el mismo fin: intentar salvar muchas vidas de ciudadanos inocentes. Por ello, como dije, pensamos que este formato resultaba uno muy oportuno e ilustrativo. Por lo tanto, reitero mi aprecio y agradecimiento a todos que lo hicieron posible. A la Casa Sefarad de Israel, al Ministerio de Exteriores español, a mis colegas del Archivo Diplomático de Bucarest, por cierto, al amigo ministro Alberto Luis Gallardón y a doña Teresa Jiménez, a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan hoy y en este formato en el cual vamos a compartir y reflexionar testimonios históricos conmovedores. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, embajador. Me toca ahora presentar a José Antonio Lisbona. José Antonio Lisbona es una persona muy querida para el Centro Sefarad de Israel. Él estuvo presente desde el comienzo del Centro Sefarad de Israel. Es uno de los ideólogos de este centro, podríamos llamarlo así. Además es miembro del Consejo Asesor del Centro Sefarad de Israel, que es un órgano de asesoramiento del director. Luego lo tengo como asesor y lo utilizo con frecuencia. Y la verdad es que es una persona entrañable para nosotros. José Antonio es un gran experto en el mundo de las relaciones entre España e Israel. Es probablemente la persona que más sabe del establecimiento de las relaciones. Pero también es un experto en el tema de los diplomáticos españoles ante el Holocausto. Él llevó a cabo una exhaustiva investigación, y exhausta también, pero exhaustiva sobre todo, porque no quedó una esquina del archivo del Ministerio que José Antonio no llegara, de Exteriores o de cualquier otro, porque de alguna manera las historias se conocían, pero José Antonio encontró la letra pequeña y los personajes pequeños, o sea, los menos conocidos, y encontró realmente los detalles más pequeños de esta historia de los diplomáticos españoles y el Holocausto.
Como digo, se dio lugar a una exposición más allá del deber que se inauguró en el Palacio de Santa Cruz hace 2 años y recientemente, en el mes de febrero, se presentó el libro, la edición del libro con ese mismo título, Más allá del deber. Pues Antonio y yo, por ejemplo, acabamos de estar en Sofía, en Bulgaria, donde el Ayuntamiento de la ciudad de Sofía, por iniciativa del embajador de España allí, ha dedicado un jardín a Julio Palencia, que es uno de estos diplomáticos, en concreto el que está destinado allí en Bulgaria, que también ayudó a salvar vidas de judíos, ¿no? Y pues Antonio tuve el honor, por delegación del embajador y en presencia de José Antonio, de inaugurar esta exposición, Más allá del deber, en el Ministerio de Asuntos Exteriores búlgaro, en Sofía, ¿no? Que está expuesta ahora para conocimiento de todos. Una exposición que tiene un largo recorrido y que tendrá mucho más recorrido. Con lo cual, José Antonio, ya sabes que esta es tu casa y te escuchamos. Gracias, Miguel. No voy a extenderme en los reconocimientos y menciones de las autoridades aquí presentes, ya han sido mencionados anteriormente. A mí me toca plasmar el perfil y glosar el perfil del embajador Rojas y Moreno. José Rojas y Moreno, conde de Casarrojas, llega destinado a Rumanía a principios de 1940, con 48 años y 25 años de servicio exterior, como diplomático, que es un diplomático veterano y con una dilatada experiencia. Ha estado en las delegaciones españolas en Roma, Montreal, Londres, Cabo Judí o Tánger. Por lo tanto, es la decisión del gobierno español de enviar a alguien de cierta importancia a este país. Y no se traslada solo, la verdad es que llega en diciembre del año 40 con toda su familia. Primero la acompañan su esposa, Victoria Rosado y Sánchez Pastor, su única hija en común, María Victoria de Rojas Rosado, llamada Victorilla, y Carola Jiménez Rosado, que era hija de su esposa de un anterior matrimonio. 14 meses después, en febrero de 1942, llegará el otro hijo de su mujer, José Jiménez Rosado, junto con su esposa, María Teresa Ladrén, los padres del ministro Gallardón. Eso, a sus abuelos, acompañado de sus 3 pequeñas hijas, Ana María, que era tu madre, Teresa aquí presente y Paloma, que no puede venir, además de su suegra y otros familiares. José Jiménez Rosado, el abuelo de nuestro ministro, será destinado como agregado comercial en nuestra embajada de Rumanía. Por lo tanto, tenemos 2 personajes, bisabuelo y abuelo, embajador y agregado comercial. Pero no será en Rumanía donde José Rojas deba asumir por primera vez la defensa de sus connacionales judíos. Efectivamente, ya antes, en octubre de 1938, como jefe de la sección de Europa, tiene que interceder ante la Embajada de España en Roma para que se concedan 45 pasaportes a la totalidad de los miembros sefardíes que tenemos en Italia, a los cuales, por un decreto del gobierno del Duce en 1978, serían expulsados. Él escribe al embajador de España y le dice que, no estableciéndose discriminación en nuestra legislación ni por razón de religión ni por razón de raza, solo hay españoles de una categoría. Ya en Bucarest, él estará destinado 3 años, en Bucarest desde diciembre del año 40 hasta noviembre de 1943, gracias a su decidida y persistente intervención y a hacer valer su amistad con miembros del gobierno, fundamentalmente con el propio primer ministro mariscal Ion Antonescu, con Cato de Rumanía. Con Cato sería un nombramiento como sería el generalísimo Franco, Duce, Mussolini o Führer Hitler, va evitando la aplicación de las leyes antisemitas a los 110 judíos españoles que allí viven. La colonia española de judíos, además coincidía básicamente, salvo con un grupo de trabajadores de Telefónica Española, pero el grupo de españoles que residían en Bucarest básicamente y que eran registrados en la Embajada Española de Bucarest eran de 110 judíos españoles allí, que aunque con altibajos seguían funcionando con sus fábricas, se respetaban sus propiedades urbanas, no se requisaron sus automóviles o sus aparatos de radio, incluso quedaron exentos de una contribución especial impuesta a los hebreos residentes en Rumanía. El diplomático español también denuncia ante sus superiores en Madrid, en sus telegramas, la penosa situación que los hebreos viven aquí en Rumanía. Y les voy a mencionar un texto. Comillas: los judíos aquí actualmente no pueden ingresar en la administración pública, ni formar parte de la oficialidad del ejército, ni consagrarse al ejercicio de profesiones liberales, ni dirigir industrias ni establecimientos comerciales, ni poseer bienes urbanos. Su vida se hace poco a poco insoportable y ya se habla de recluirlos en barrios especiales, haciendo renacer los desaparecidos guetos. Últimamente se les ha obligado a hacer una declaración detalladísima de todos sus bienes muebles que poseen, riquezas que disponen, etc., forzándoles a reseñar sus joyas, dar los títulos de los libros de sus bibliotecas, señalar sus preferencias literarias
en una encuesta penosa y de eficacia no visible. Son numerosas las intervenciones de Casas Rojas de cara a la protección de la libertad y las propiedades de los sefatíes españoles. En ellas saca sin duda partido de la relación que mantiene primero con el propio mariscal Antonescu y también con el ministro de Asuntos Exteriores Mijael, también apellido Antonescu. En esa línea, el 29 de marzo del 41, como resultado de una reunión que 2 días antes mantiene con el propio primer ministro, logra que se revoquen los decretos de expulsión de un grupo de 24 judíos españoles dictados contra ellos simplemente por su condición de judíos, aunque algunos profesaban la religión católica. Más aún, obtiene la promesa formal de que en el futuro ningún español será deportado de Rumanía. Por si los intereses tuvieran que hacer valer ante su nacionalidad ante otras autoridades subalternas, les dota un documento que refiere su inscripción en el registro de la delegación y afirma que, siendo españoles, no podían quedar sometidos a las medidas de excepción acordadas contra los judíos. Para Rojas, el pacto alcanzado con las autoridades suponía un gran triunfo, pero no una satisfacción total, porque no le bastaba con que sus compatriotas pudieran permanecer en Rumanía. Entendía que también era preciso que pudieran vivir gozando de una plena libertad, una plena utilización de sus derechos, el respeto de sus bienes, con documentos que pudieran justificar legalmente su residencia y que les fuera asimismo posible dedicarse a sus actividades industriales y comerciales mediante la obtención de las obligatorias tarjetas de identidad profesional. Movido por su sentimiento del deber para con la defensa de sus connacionales, el diplomático estimaba que un fracaso significaría, como él decía, un desprestigio nacional, con la desaparición de la reducida, entusiasta y disciplinada colonia española en Rumanía. Por propia iniciativa, en febrero de 1942, Casas Rojas aconseja a los naturalizados de origen español judíos que no se inscriban en el censo de la Oficina Central de Judíos de Rumanía. En caso de aplicarse este principio a los españoles de origen judío, para el conde significaba cortar en la práctica todo vínculo de dependencia con los mismos con la alegación de su patria, sometiéndolos ipso facto a todas las disposiciones y reglamentos de excepción dictados contra ellos. Destaca el hecho de que Rojas Marcos informaba y solicitaba aprobación de sus determinaciones al Ministerio de Santa Cruz a posteriori, cuando ya había obtenido su éxito y sus gestiones estaban encaminadas hacia lograr la libre de su colonia española. Paralelamente, por esas fechas, se producen varios incidentes a raíz de las tentativas de confiscación o de ocupación de casas pertenecientes a connacionales de raza judía. Como en otras ocasiones, en abril de 1942, la decidida intervención de Rojas consigue del propio conducator la anulación de tales expropiaciones. Y con el fin de evitar la repetición de sucesos semejantes en el futuro, el diplomático español distribuirá tarjetones de la Legación de España que fueron totalmente realizados e impresos en la Embajada Española, firmados por el propio conde de Casas Rojas y colocados en las puertas de los domicilios de estos 110 judíos, con la declaración tanto en español, rumano y alemán de que estos quedaban bajo protección de la Embajada de España. En todas las demandas que inicia a partir de 1941, y en especial durante su entrevista del 10 de noviembre del 42, el diplomático invoca continuamente ante el conducator el canje de notas hispano-rumano del 31 de marzo del 34. Pretende que se aplique la cláusula de nación más favorecida en relación con el derecho de residencia en el país, de forma que todos sus connacionales puedan continuar sus actividades industriales y comerciales manteniendo sus tarjetas de identidad. En marzo del 42 alcanza otro logro importante: la promulgación de un decreto en virtud del cual el impuesto de reintegración no sería extensible a los miembros judíos de la colonia española, basándose en tratados internacionales con cláusula de reciprocidad y aceptando como argumento que durante la Guerra Civil Española ningún extranjero fue obligado a suscribir el llamado impuesto nacional. Un año después, en julio de 1943, lo que consigue es la excepción del pago de una importante contribución extraordinaria impuesta a los severos residentes en Rumanía, que ascendía globalmente a una cifra enorme de 4.000 millones. Una vez más, el presidente del Consejo de Ministros se mostraba generoso con los miembros de algunas colonias extranjeras, entre ellas la española, y les eximía de estos elevados impuestos. A consecuencia de una nueva oposición del diplomático español, en agosto del 44, Antonescu ordena al Centro Nacional de Humanización anular la orden dictada por confiscar los bienes inmuebles y propiedades hispanas. Por lo tanto, los españoles quedaban de esta manera equiparados ante alemanes, italianos y suizos.
Las medidas que se imponían a los judíos tenían carácter general, pero el propio dictador Antonescu le confesaría al propio Rojas que cabían las excepciones y ante el embajador español las mantenía. Hasta tal punto fue así que el 17 de abril del 43 Rojas incluso logra que el Consejo de Ministros de Rumanía apruebe un acuerdo mediante el cual los españoles no precisarían de ninguna autorización gubernamental previa para poder disponer de sus bienes en el país, lo cual supone un trato a favor en esta materia igual al que solo disfrutaban nada menos que los propios alemanes. Esto encaja perfectamente con lo que Casarrojas llamaba hacia los sefarditas que residían en Rumanía, que simplemente los llamaba como compatriotas. Tanto las notas verbales, entre 15 y 20 que tenemos en los archivos españoles, como en los archivos romanos que están en Washington, como en las reuniones, en los minutos de las reuniones con el propio Antonescu, el conde de Casarrojas siempre habló de súbditos españoles, de connacionales, de compatriotas, simplemente españoles, sin mencionar su condición de judíos. No conforme solo con esa eficacia en la protección de la comunidad sefardita y preocupado por el riesgo de una posible persecución ulterior en Rumanía, al mismo tiempo también trabaja en su repatriación, simplemente para tener su retirada cubierta ante un trance desesperado. Y con ello tuvo que trabajar no solamente con el gobierno de Rumanía, sino también con el gobierno de España. Y con esa meta, el 26 de septiembre del 41, demanda el beneplácito de Madrid para poder extender visados sin consulta previa ni esperar confirmación del Ministerio. Argumenta que los judíos de forma colectiva se habían adherido a la causa nacional de la guerra civil y que ofrecían solvencia moral y económica de cara a trasladarse y fijar su residencia en España. Por fin, en mayo del año 43, después de 2 años de continuas solicitudes, Asuntos Exteriores, el Palacio Santa Cruz, le concede la autorización para poder facilitar el viaje si las circunstancias lo exigiesen, aunque subrayando que cada caso debería ser examinado individualmente, un aspecto contrario a lo que había pedido el propio diplomático. Sin apenas pérdida de tiempo, el 8 de junio, antes de que se marchara de Rumanía, remite a Madrid y a la Embajada Española en Berlín la lista de los 110 españoles sefardíes residentes en Madrid que tenemos en el Archivo de Exteriores y que fue expuesta en la exposición de hace 2 años y que reunían todas las condiciones señaladas como indispensables. Para ellos arranca el necesario permiso de evacuación si llegaba el momento. No solamente es este, hay otro hecho también memorable de la relación de José Rojas y Moreno con el mundo judío. Su amigo, ya lo he dicho antes, el propio director de Casa Separat, desde Lucas, su amigo embajador en Sofía, Julio Palencia, en una alarde de valentía, había adoptado 2 niños judíos en Sofía, a los cuales su padre, León Agui, había sido ahorcado, había sido ejecutado por las autoridades búlgaras, y el embajador de España en Sofía, Julio Palencia, y su esposa adoptaron estos 2 niños judíos. Cuando a partir de junio del 43 la presión búlgara se hace muy amenazadora, Julio Palencia, a petición del propio José Rojas, los traslada a Rumanía, a Bucarest, y pasarán varios meses en casa del conde de Casarrojas, acogiéndose y allí estando en una residencia con protección. Volviendo a Rumanía, no puedo cerrar lo que aquí he dicho sin mencionar a José Jiménez Rosado, el abuelo de nuestro ministro. Como hemos dicho antes, era hijo de la esposa de José Rojas y ocupaba el cargo de agregado comercial en la delegación de España en Bucarest. La verdad es que fue una sorpresa en nuestros archivos encontrar un telegrama precioso, en la cual una vez que ya estaba en Madrid, intercede y solicita a nuestro ministro, y así nuestro ministro hace con el siguiente embajador que tuvimos en Rumanía, con el marqués de Bazarallana, en la cual le intercede y solicita que se concedan 2 sendos pasaportes oficiales para Sabin Nisim Migategno, secretario de la Oficina Comercial Española, y su esposa Doi Nora Nisim, con objeto de poder ser repatriados y ser salvados a nuestro país. A principios de junio del año 40, el ministro de entonces en España, Jordana, propone el nombre del conde de Casarrojas para la delegación de Turquía. La propuesta desagradaba profundamente al conde de Casarrojas, pero era disciplinado. Y se encontraba bien instalado en Bucarest, bien conectado con las altas esferas políticas y diplomáticas del país y bien integrado en la sociedad rumana, en la que tanto él como su familia han logrado establecer afectuosas relaciones de amistad. Aún a pesar de verse finalmente obligado a abandonar Rumanía, el conde de Casarrojas nunca jamás dejará de tener una especial vinculación con este país, vinculación incluso familiar. De hecho, su hija, Victoria, se casará el 10 de julio del 43 en Bucarest con Mihai Irescu Brancoveanu, capitán de aviación y príncipe de Pesara del Brancovan, perteneciente a una histórica dinastía local,
que desgraciadamente el matrimonio no tan solo durará un mes, pues el 10 de agosto el joven muere en combate aéreo luchando contra los cazas soviéticos de cerca de la localidad de Sibiu. Y su hermano, cuñado de Victoria, el príncipe George, también teniente piloto, fallecerá igualmente en batalla un año más tarde. Ambos encontrarán la muerte con apenas 22 años. Y Victoria de Rojas y Rosado, entonces princesa de Gran Cobán, años más tarde volverá a contraer matrimonio también con otro ciudadano rumano e industrial, Eduardo Lugiano. A regañadientes, el 6 de noviembre del 43, el conde de Casarrojas toma posesión de su nuevo puesto en la cercana Turquía, pero no olvida la colonia española de Bucarest, que a menudo le envía comunicaciones y telegramas contándole los riesgos que todavía corría. Es más, a requerimiento del marqués de Barzanayana, que recordemos que es el embajador que lo sustituye en Bucarest, a mediados de abril de 44 terciará de cara a la obtención de los visados de tránsito por Turquía para los judíos españoles de Rumanía, y con esta misión realizaré gestiones con el Ministerio Turco de Asuntos Exteriores, con la Federación de la Cruz Roja, con funcionarios de la Embajada de Gran Bretaña encargados de la inmigración judía palestina y finalmente con el propio Jaime Barlas, representante de la agencia judía en Estambul. Tras estas insistentes, aunque infructuosas gestiones, el conde atiende y traslada también al Ministerio de Madrid distintas preocupaciones que le hacen llegar con nacionales de raza judía, preocupados por recibir informaciones de sus familiares detenidos o deportados en Europa. Y así, por ejemplo, el 6 de noviembre del 44 se interesa con una familia, la familia Levi, que estaba internada en Auschwitz, solicitando a Madrid que se hagan gestiones en pro de su liberación. Ahora bien, la mayor implicación de Rojas desde Ankara será por el grupo de españoles deportados en agosto del 44 a Bergen-Belsen, desde Atenas, y a petición de varios de sus parientes, también entonces en Istambul, intercede ante Jordana por su pronta evacuación, además de solicitarle gestiones directas para mejorar su suerte. Por otro lado, durante su estancia en Turquía, el conde de Casarrojas conocerá e iniciará una cierta relación con el delegado apostólico del Vaticano en Istambul, el arzobispo Angelo Roncalli, más tarde elegido papa con el nombre Juan XXIII. Casualmente, ambos coincidirán más tarde, en 1952, siendo él embajador de España en París y siendo Roncalli nuncio en Francia. En Estambul se encontraban frecuentemente para almorzar y contarse historias, y así, según documentos del propio conde de Casarrojas, Monseñor Roncalli le relataba sus gestiones en favor de los judíos de Bulgaria, mientras que José Rojas le narraba las suyas en defensa de los españoles en Rumanía. Tras 47 años de carrera diplomática, en diciembre del 62, Rojas alcanza la jubilación reglamentaria siendo embajador en Brasil. De regreso a España será nombrado como miembro del Consejo Permanente del Consejo de Estado y en 1973 fallecerá de un fallo cardíaco. Desde aquí mi reconocimiento, mi homenaje personal por su figura y su actuación. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues viene ahora ya casi lo mejor de la tarde. Yo no voy a decir más cosas de Alberto Ruiz Gallardón. O sea, primero, lo que ya se sabe, y otras muchas cosas se han dicho. Pero quiero destacar dos cosas, que algunas ya se han mencionado. Alberto Gallardón fue uno de los pilares de la creación del Centro Separat de Israel. Primero, cuando atendió, digamos, la llamada que él hizo Miguel Ángel Moratinos como ministro de Exteriores y se sumó a este proyecto. O sea, él es uno de los primeros que inició esto. Y dos, es el que nos concedió este edificio, o sea, el Ayuntamiento de Madrid, pero fue por iniciativa suya. De hecho, firmamos aquí, recuerdo con otro pariente tuyo, que era la entonces ministra Trinidad Jiménez, creo recordar, ¿no? Entonces, el primer documento que firmamos fue aquí. Eso por un lado. Dos, día entrañable también en nuestra relación con Alberto, en esta misma sala, cuando se presentó el primer borrador de Ley de Nacionalidades Sefardíes junto con el ministro García Margallo. Un día importante que generó además una expectativa muy intensa en el mundo sefardí y que luego tuvo un fruto, que es la ley de nacionalidad. Pero vamos, el comienzo de ese proceso fue aquí y fue con Alberto Gallardón, que en realidad es el principal impulsor de esa iniciativa. Y tres, destacaría otra cosa, que es su amistad con la comunidad judía, su sensibilidad. Un ejemplo de ello, y David está hoy aquí, es que la comunidad judía de Madrid le concedió en diciembre del año pasado el premio Or Hanukkah. Es un premio que la comunidad judía de Madrid concede a las personas que han trabajado especialmente en pro de la comunidad judía y de su reconocimiento social. Tenemos además el privilegio de compartir este premio porque en ediciones anteriores lo van a reservar exequo con el Centro de Estudios Judeocristianos, ¿verdad? Con lo cual, eso demuestra también el cariño que le tienen los judíos de Madrid en este caso y de toda España, eso no tengo ninguna duda, ¿no? Entonces, dicho esto,
Alberto y Teresa van a tener un diálogo entre ellos, van a sacar ideas, recuerdos, sensaciones. Los que estamos en la mesa nos reservamos el privilegio de intervenir o de aportar alguna cosa, pero yo creo que aquí lo importante es que Alberto vaya sacando información, habléis con Teresa y que tengáis un diálogo creativo y que nos contéis cosas de vuestros recuerdos de familia. Bueno, pero antes de eso, dos cosas. Una, aprovechemos el revés, Teresa, para no cansar a los asistentes y no empezar ese diálogo sin profundo agradecimiento que de Miguel, a ti personalmente y a esa institución de esa casa separada. Tuve el enorme privilegio no de hacerlo yo, sino de identificar un sentimiento que tú sabes que era absoluto de los madrileños, de la necesidad de que hubiese un centro en el cual ese encuentro entre el mundo judío y sí mismo, es decir, la realidad española, pues pudiese dar de sí todo lo que podemos hacer. Se inició un camino, hay otros muchos caminos que recorrer, los seguiremos recorriendo, ¿verdad? Querido David, querido presidente de la Comunidad Judía de Madrid, de la presencia, agradezco de una forma especial. Y mi agradecimiento también extraordinario, querido embajador, a ti, a la Embajada de Rumanía, al embajador especial representante como consecuencia de la conmemoración del Holocausto, que es un auténtico honor que nos acompañe en este acto. Pero, querido yo, lo que tú has hecho a mí me parece de una generosidad infinita. El traer a Madrid el recuerdo de un embajador español en Bucarest, en tiempos, como tú has escrito, difíciles y complejos para Rumanía y para Bucarest, y el ponerlo encima de la mesa me parece de una honestidad intelectual formidable, y por eso yo creo que lo comentábamos ahora, y desde yo, toda la familia, pero todos los ciudadanos españoles estamos profundamente agradecidos. ¿Qué voy a decir de José Antonio Lisbona? Yo no sé si podemos escribir de Firalfo después de lo que le han dicho de Casarrojas, después de ese relato espléndido, documentado, profundo, en lo que fue una labor difícil de documentar. Yo creo que este es uno de los méritos de todo el trabajo de José Antonio Lisbona, porque efectivamente tú lo has escrito muy bien. Estas fueron iniciativas que no surgieron de arriba a abajo, sino de abajo arriba. Esto es importante. No hubo los embajadores españoles en aquella época, durante la Segunda Guerra Mundial, no siguieron instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay que decir también, en el mismo caso de Saint-Prix, por supuesto, lo que fueron sus propias iniciativas. Luego tuvieron más facilidades, más dificultades para poder llevarlas a cabo, y aquellos, como Saint-Prix, como Casarrojas, que insistieron en ello, lo consiguieron, pero aquellos que se cruzaron cómodamente de brazos, pues desgraciadamente en aquellos países los judíos, y especialmente los judíos sefardíes, pues no tuvieron esos auténticos ángeles de la guarda que les permitieron, pues en un número quizá menor en función de la brutalidad de lo que significó el Holocausto, pero como símbolo muy descriptivo, salvar su vida y construir un testimonio de vinculación directamente con España. Pero como os he dicho, yo más que estos agradecimientos, lo que quería en primer lugar es agradecer muchísimo más que de todas las autoridades y sobre todo las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿verdad? Os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí en este acto. Es agradecer la presencia de mi tía Teresa. Porque, es que es mucho más fácil traer un ministro a una mesa que traer a mi tía Teresa. No tengáis absolutamente ninguna duda. Y por eso se lo agradezco mucho, de verdad. Ya tenía sus dudas sobre, tenía aquí decir, bueno, ¿y yo qué voy a contar? Pues yo creo que probablemente hay algunas cosas que nos tienen que contar. Y voy a empezar por una, antes de entrar a los detalles históricos, que probablemente a todos los asistentes nos puede resultar paradójica. Y esa no una. Debía Teresa, tu abuelo, tu padre, los dos que José Antonio ha relatado, que hicieron lo que hicieron para salvar durante tanto tiempo a tantos judíos perseguidos, presumían de eso, se hablaba de eso en casa, os lo contaban, os lo dijeron, o es algo que guardaron para ellos mismos. No, eso nunca lo es.
Los habladores nunca se mencionó este asunto en casa y yo me he enterado de todo, de lo que ellos hicieron, pues muchos años después, gracias a todas estas investigaciones, pero en casa nunca se habló de eso. Yo creo que es un dato importante porque refleja de una forma muy significativa la condición de riesgo con la que ellos adoptaron estas decisiones. No eran actuaciones normales, no eran los bailes de gala o las invitaciones que periódicamente se podían hacer, que se comentaban dentro del entorno familiar, sino que eran decisiones individuales magníficamente documentadas, es decir, que están acreditadas, pero que indudablemente aquellos embajadores que tomaron esta decisión eran plenamente conscientes del riesgo que ellos asumían y, por supuesto, no querían de ninguna de las formas extender esa situación de riesgo dentro del entorno familiar. ¿Cómo era aquella Rumanía a la que llegasteis vosotros? Recordaba José Antonio que tu abuelo Casarrojas llega a Bucarest en diciembre de 1940 y que tú llegas ya con tus padres y con tus dos hermanas, una de las cuales era mi madre, 18 meses después. En febrero del 42. En febrero del 42. ¿Con qué Rumanía os encontráis? ¿Qué años tenéis entonces? Yo tenía 9 años. 9 años. Cruzamos en Europa en tren y yo de bombardeo. Llegamos a Rumanía y los rumanos eran encantadores y teníamos bombardeos una vez por semana por lo menos. Y bueno, Rumanía era un país precioso, muy agradable, pero nosotros nos enterábamos solamente por los bombardeos, lo demás no sabíamos nada. Yo era muy pequeña, tampoco me iban a contar cosas. ¿Y erais conscientes de la situación de guerra que Sí, Europa en claro, aquel momento? claro, sufríamos muchos bombardeos por parte de rusos, de americanos, ingleses. Bajábamos a los refugios y eso era todo lo que sabíamos de la guerra. Lo demás no se hablaba nada ya. ¿Pero construisteis amistades? ¿Tú tuviste amigas allí? Muchas. Sí. Yo tuve muchas amigas y una de las cuales se llamaba Inés Saporta, que ese apellido lo he oído después como familia salvada o repatriada. En la Casa de Plata, viendo tu padre. Ah, es Inés Saporta. Sí. Y mi familia yo creo que trabajó para el Real Madrid, me parece. Sí. Luego tenemos una amiga que se llama Liliana Costa de Tinisco. Una amiga. Y bueno, muy agradable. La gente romana encantadora, muy agradable. Y luego dos tías tuyas se casaron Y con dos 3 tías rumanos. mías se casaron con 3 rumanos. Sí. Esto hay que explicarlo porque fueron sucesivos los unos. ¿Sería alguna duda casada? Sí, cuando Cristina Victoria se quedó viuda antes de casarse, ¿Cómo fue esa historia? ¿Y ese casar con el príncipe de Brancoval? Brancoval, sí. Y ese era piloto de... Él era piloto de guerra y como estaba en guerra se fueron a un pueblo cerca de Sibiu y allí pues una noche lo derribaron. Al mes de los que casaron. Al mes, un día por día, 10 de julio, 10 de agosto. Y años después ella se volvió a casar con otro rumano que conoció en París. Por eso, Que era Teodoro. ¿quién era Eduardo? Eduardo Floriano. Sí. Y Carola también se casó con otro. Se casó con otro rumano, con otras Mariche. Sí. Con lo cual durante muchos años hemos tenido mucha relación con Rumanía, con los familiares. Ahora ya no quedan, han salido todos o ya se han muerto. Pero hemos tenido mucho tiempo, mucha relación con Rumanía. Y al final, el balance de todos estos recuerdos se trae aquí ahora, gracias a la Embajada de Rumanía, gracias a Farad, gracias a Antonio, la memoria de la familia. Pues yo lo encuentro muy emocionante y muy agradecida porque nosotros no sabíamos todo esto y que se haya reconocido años después, pues es como muy bonito y emocionante. Muy bien.
Muchas gracias a José Antonio. Es una labor espléndida. Pues yo solamente quiero terminar. Al final las cosas en la vida no ocurren por casualidad. Y yo no soy de los que cree que una persona toma unas decisiones si no ha conformado previamente una mentalidad fuerte que le hace capaz de enfrentarse a cualquier dificultad. A mí en el estudio de José Antonio tengo que decir que lo que más me ha fascinado no fue la labor que hizo Casarrojas en Rumanía, ni lo que hizo después con los judíos desde su nuevo destino ya en Estambul, como embajador en Turquía, sino que mucho antes, en 1938, en plena guerra civil, siendo él jefe de sección de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores, insisto, en plena guerra civil, cuando la Embajada de Roma, ejecutando un decreto de la dictadura de Mussolini, se negaba a otorgar a los judíos españoles su pasaporte como consecuencia de que había primado su condición de judíos sobre su condición de nacionales y por lo tanto pasaban a ser desde ese mismo momento personas sometidas a un derecho especial absolutamente aniquilador de sus derechos, lo que hace es, y está documentado en el Ministerio, José Antonio lo ha recuperado y con esto quiero terminar, dar una orden al embajador de Roma, una orden para que se concedieran pasaportes a todos los judíos compatriotas, y lo hace en contra del decreto italiano. Lo hace con una frase que antes ha repetido José Antonio y que yo creo que es lo que en definitiva debe de ser objeto de admiración y de homenaje, que es la argumentación más simple pero más digna y anticipadora de muchas cosas que España ha tardado hasta hace bien pocas fechas en reconocer y enmendar, que es la desgraciadamente cierta discriminación histórica que en España se ha dado a los españoles judíos, cuando afirmó que no estableciéndose discriminación en nuestra legislación, ni por razón de religión, ni por razón de raza, solo hay españoles de una categoría. Pues yo creo que ese es el gran legado, haber descubierto, gracias a estos embajadores, en España Rojas Moreno, como Sanriz y como algunos otros, en Rumanía también a Constantín Caraya, a quien hoy hacemos homenaje, no que solamente hay españoles de una categoría, sino que solamente hay seres humanos de una categoría. Muchísimas gracias a todos.